En Caracas, defensores de derechos humanos de Naciones Unidas insisten en enviar observadores internacionales a Venezuela para que constaten la situación de los llamados presos políticos y además de los estudiantes detenidos. Representantes del organismo extienden el llamado a países de Europa para presionar a Nicolás Maduro a que permita revisar la situación de los derechos humanos en la nación. Nuestra corresponsal en París, Diana Jayón, tiene el informe. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU en Ginebra continúa trabajando de manera incansable para lograr uno de sus principales objetivos: enviar observadores internacionales a Venezuela que constaten por ellos mismos el grado de violación de derechos humanos que desde hace meses se está denunciando en ese país. En la ONU, la Oficina para los Derechos Humanos continúa trabajando para que el gobierno de Venezuela acepte una delegación de observadores que viajen a ese país y constaten la veracidad de las denuncias que varios frentes civiles han enviado a la ONU sobre la violación de sus derechos. Observadores que pueden corroborar las denuncias interpuestas y la verdadera situación de los presos políticos, muchos de ellos apenas estudiantes. Todos los relatores especiales de la oficina solicitaron una visita a Venezuela. Todos están publicando comunicados, haciendo un llamado al respeto de los derechos fundamentales, están solicitando clarificaciones de la situación del abuso de la fuerza, de las detenciones, de las torturas, pero lamentablemente el gobierno hasta ahora no ha dado respuesta. Cientos de peticiones han llegado a Ginebra, muchos de manera personal, los cuales reclaman una ayuda urgente para las víctimas que está dejando la opresión del gobierno. Esto no es un juego video, o sea, hay víctimas de verdad y estas víctimas merecen justicia. El trabajo del envío de observadores debe ser además apoyado por los gobiernos de Europa, que en repetidas ocasiones han pedido se cumplan y respeten los derechos de la población venezolana. Lo que nosotros pensamos que es importante es que los gobiernos europeos entiendan que no se trata de una solicitud de injerencia política. Lo que se trata es solicitar pronunciamientos fuertes para el respeto de los derechos fundamentales que estos gobiernos defienden tanto. Denuncias de abuso de autoridad, falsas imputaciones de cargos, privación injusta de la libertad y violación a la intimidad son las denuncias más recurrentes y en las que más trabaja la Comisión de la ONU, que espera poder enviar lo antes posible su delegación de observadores. Desde París, con la cámara de Ana María Salas, este fue un informe de Diana Jayón para la tarde de NTN 24. Vamos a hablar de este tema y quiero saludar a Rafael Narváez, abogado defensor de derechos humanos. Bienvenido, abogado Narváez. Nos acompaña usted desde Caracas, Venezuela. Buenas tardes. Sí, un abrazo, Jesús, y gracias por el contacto. No, gracias a usted por atendernos. La pregunta es, ¿hasta cuándo o cuánto tiempo más o qué otros hechos de violación de derechos humanos tienen que suceder, tienen que pasar ahí en Venezuela para que los observadores de derechos humanos accedan o tengan el permiso para visitar y constatar lo que se está viviendo día a día en la nación? Sí, es muy triste cuando un país, en este caso Venezuela, a quien amo mucho, inicié esta carrera en materia de derechos humanos en el año 87 con el padre Luis Mario Lazo. Empecé a dar pininos, a crear conciencia en nuestro país y lamentablemente tiene que ser la ONU, tiene que ser otros países que estén pendientes de venir aquí en una comisión in situ, una comisión ad hoc para observar la violación sistemática en derechos humanos. Soy un hombre de prueba, un abogado de prueba formado en la UCB, respetando la dignidad del ser humano. Fui parlamentario en varias oportunidades, ahí estuve presidiendo comisiones de derechos humanos y he recorrido a Venezuela. He estado en los 10 estados de conflicto, he conversado con los familiares, con las víctimas, he oído el testimonio, he visto laceraciones, flagelaciones, he visto el clamor de estudiantes que sin experiencia se lanzaron a buscar un mecanismo de entendimiento y reflexión. Es un país que lamentablemente los poderes públicos, así me da mucho dolor, porque me da pena que ustedes allí en Bogotá sean los que estén llevando la observación en nuestro país, cuando aquí en Venezuela necesitamos poderes públicos independientes. He conversado, por ejemplo, con Angeli Pernilla, una muchacha que estuvo allí en el Hospital Central de San Cristóbal, que fue torturada, maltratada, golpes en el hígado, golpes en los riñones, y que fue esposada en una cama en el Hospital Central. He conversado con Carrasco, un muchacho que fue profanado en su intimidad y que aquí lo descalificaron. He conversado con Malvina Jiménez, a esa muchacha que fue torturada por una Guardia Nacional que hoy en día tiene orden de captura, y el juez del Estado Carabobo luce cobarde en ese sentido. Es decir, hay un
un esquema represivo sistemático y han usado lamentablemente un cuerpo que fue ejemplo en Venezuela como fue Fuerzas Armadas de Cooperación, como la Guardia Nacional. La Guardia Nacional encabeza, y lo digo con responsabilidad, con mucho dolor, con mucha pena, y esto no es traición a la patria. Esto es un activista que le está hablando de 27 años, que tenga autoridad moral. La Guardia Nacional ha sido el ente represivo. Son 330 guardias nacionales que han torturado, que han maltratado, han infligido el dolor a un estudiante en sus sitios de reclusión. En el estado Lara, por ejemplo, hay estudiantes que fueron retenidos ahí en el destacamento 47, cuando la jurisdicción nuestra no es la parte militar. Los guardias nacionales están usando como el ente represivo y no hay respuesta por parte de los poderes públicos. Eso es muy lamentable, Jesús. Y le pido perdón a Venezuela, le pido perdón a mi país por tener que decirle a un medio de comunicación internacional las cosas que están pasando en nuestro país. Abogado, ¿existe alguna manera de que organismos defensores de derechos humanos puedan comprobar, rectificar esta situación en la que se encuentran hoy en día presos políticos, estudiantes detenidos? Ya varios de los abogados, de los estudiantes, de los mismos presos políticos han denunciado tratos inusuales, como el caso de Leopoldo López, el aislamiento en el que está siendo sometido. Inclusive se habla y se han comprobado casos de tortura de algunos estudiantes detenidos. ¿Qué más se tiene que presentar para que los ojos de la comunidad internacional lleguen? Sí. Hay 157 denuncias de tortura, tratos crueles e inhumanos. Es público, notorio y comunicacional. El Código Orgánico Procesal Penal, que es mi especialidad, y es la atribución que ese código le da al Ministerio Público, que debe investigar sin necesidad de una denuncia por escrito. Es público comunicacional, creó conmoción en la opinión pública. Muchachos que fueron flagelados, torturados, guardias nacionales que con culatas de armas largas descargaron su rabia en la humanidad de personas allí. Muchachos, por ejemplo, que en testimonio, cuando hay los conversatorios, porque hablo con prueba, porque respeto a la gente, porque no descalifico a nadie, porque hablo con elementos de convicción, estoy sustanciando expedientes, y lo que más es dolor cuando oímos, por ejemplo, el caso de Ciudad Bolívar, el caso de Puerto Ordaz, el caso de Táchira, de Mérida, el caso de Lara, en donde la cuna de represión es el destacamento 47 de la Guardia Nacional, donde todas las audiencias de presentación se hicieron allí, cuando el Poder Judicial sabe que tiene que darse a respetar por el Poder Militar. Las audiencias de presentación tienen que ser en jurisdicción ordinaria. Hay pruebas, estamos buscando videos, estamos sustanciando expedientes. Yo tengo un estilo, con el respeto a los demás activistas de derechos humanos que lo conozco, que son mis amigos, tengo un estilo distinto. Oigo al familiar, oigo a la víctima, concateno los elementos de convicción, los indicios, presunciones, armo un expediente y después voy tocando la puerta del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que responder, garante de la legalidad del debido proceso. El guardián de los juicios justos, él tiene que aparecer. El Estado tiene que aparecer en Venezuela. Esas audiencias que se están haciendo en este momento siempre están descartando las pruebas. En el caso, por ejemplo, de Leopoldo López, con el respeto de lo que hizo o no hizo, pero se hizo una inspección en Ramón Verde hace varios días, encabezada por derechos fundamentales, que el Código le da la potestad en esa materia. Se levantó un informe, pero después, luego, entraron 3 encapuchados, supuestamente del DIN, y entonces arremetieron contra Escarano, con el alcalde. El director del penal es el que manda en ese centro de procesados militares. Tiene que explicar quién entró allí, no se puede hacer un procedimiento externo, tiene que tener conocimiento él, tiene que respetarse una requisa, la requisa tiene que estar acompañada del Ministerio Público que garante la legalidad. Eso no se hizo, es irrito. El problema aquí, Jesús, en Venezuela, es que los poderes públicos, con todo respeto, están subordinados a un poder ejecutivo. Y la anterior presidente del TCJ siempre planteó eso, que aquí no podía existir separación de poderes, cosa que desdice la academia jurídica, lo que uno aprendió en el derecho, lo que dicen las instancias internacionales en materia de pacto internacional en materia de derechos humanos. Entonces, aquí hay un grado de indefensión. Nosotros seguimos luchando sin color político, tocando las puertas de los poderes públicos, para que el Ministerio Público aparezca, para que el juez de control decida, para que examine las pruebas, para que estas audiencias de estos campamentos, que por cierto, este es un campamento que fue allanado en forma irresponsable y que tranquilamente, con sonrisa, el ministro de Interior y Justicia actualmente planteó que fue una estrategia bien pensada.
en la parte jurídica, el sonámbulo no es consciente de cometer un hecho punible. Los que están dormidos en un campamento no pueden accionar la parte punible, de manera que fue un acto irregular. Por otra parte, ese allanamiento no tuvo orden. En Venezuela, el Código Procesal Penal establece que hay dos figuras para las detenciones. Una, en flagrancia, que esté el delito en caliente, que ocurra, yo lo vi, ahí está el hecho punible. Y en segundo lugar, por orden judicial. Esos campamentos, esas dos figuras nunca aparecieron. Les sembraron situaciones irregulares. Y por supuesto que las audiencias la hicieron en cambote, cosa que el proceso es individual. Es lo que uno aprendió en la academia y siguen pisoteando la academia, siguen pisoteando la Carta Magna Bolivariana. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? En el caso de Rafael Narváez, quien te habla, Jesús, con todo respeto, recorro el país, creo conciencia, le doy esperanza a la gente, sin color político, tienen derecho, son sus hijos, es su sangre, hay que defenderlos porque la Carta Magna tiene que aparecer. Y los crímenes no prescriben. Los crímenes tampoco son perfectos, es mi experiencia desde hace 27 años. Le digo a las personas, digo a la masa de Irán Rivas, esa muchacha está allí por una parte política. Los fiscales y ministerios públicos tendrán que bajar la cabeza, porque son seres humanos, para que le respondan algún día cuando deambulen por las calles de Venezuela y por no haber permitido ser garante de la legalidad, la conciencia debe pesarles allí. En el caso de la ONU, ni en el caso de la OEA, lamentablemente, Jesús, con todo respeto a esa instancia, a pesar que somos signatarios del Pacto Internacional en materia de derechos humanos y que la Carta establece que siempre que favorezcan los derechos humanos prevalece la parte supraconstitucional. Eso es algo que está allí plasmado. Sin embargo, no creo en la ONU, porque la ONU está viendo desde hace tiempo lo que pasa en Venezuela. Del año 2000 estamos pidiendo la presencia, lamentablemente, porque si aquí estuviésemos unos poderes públicos independientes, una fiscal que garantice la legalidad, que vigile el comportamiento de los fiscales, una defensora que desapareció, que fue sustituida por el Consejo General de Derechos Humanos, si esa defensora existiera, no tendríamos que invocar otras instancias, porque yo creo que mi país debe resolver sus problemas internamente, pero hay mucha gente en grado de indefensión. La ONU no ha hecho nada. La Comunidad Europea tampoco ha hecho nada. Insulsa tampoco ha hecho nada. Él sabe porque a través de los medios internacionales, ustedes, CNN y otros medios, han divulgado lo que ha pasado en el país y sin embargo han hecho caso omiso al requerimiento de una gente que está desesperada. Si no se puede, por las instituciones dentro de Venezuela, si no se puede resolver el problema internamente, si no se confía, como lo está diciendo usted, en la ONU, en la OEA, ¿qué corte, qué tribunal, qué instancia, qué organismo queda por fuera para que pueda dar una mano y mirar y poner la atención a lo que sucede allá en Venezuela? La fuerza está en los familiares. La fuerza está en el dolor de compartirlo con toda la sociedad venezolana. La fuerza está en la víctima que reconozca que tiene derecho. La fuerza es tocar las puertas del Ministerio Público para que hagan conciencia y entiendan que hay que responder lo que está establecido en la Carta Magna, que es la protección, preservación y la difusión de los derechos humanos en Venezuela. Ahí está la forma de trabajar sin violencia. Yo creo en Gandhi, creo en Martin Luther King. Son mi gente de referencia que me orienta, que desde el cielo me vigila mi comportamiento. Y la idea es crear conciencia, la idea es tocar las puertas. Y le he dicho a los estudiantes, no caigan en la violencia. En la violencia navega el Estado. El Estado persigue a través de Fiscalía, persigue a través del Poder Judicial. Nosotros tenemos la razón, la verdad, las torturas. El rostro de la tortura está en Venezuela. Nosotros tenemos que crear conciencia en nuestra población, que no seamos tan indolentes, que toquemos las puertas sin violencia, que nos paremos en Fiscalía con una flor blanca, con unas palomas blancas como signo de la paz, para exigirle a la Fiscalía que reflexione, que revise el comportamiento de los fiscales, que no se conviertan en los verdaderos acusadores de las víctimas, porque su función es garante de la legalidad, del debido proceso, guardián de los juicios justos y, por supuesto, de buena fe de los derechos humanos. El Poder Judicial que tenga independencia, por favor, que ya estamos cansados de jueces provisorios. Tenemos un 70% de jueces provisorios. Tenemos que buscar el concurso de mérito. Tenemos que restablecer el orden, la autonomía e independencia, y que ellos también son madres y padres. Que reflexionen que hay mucha gente flagelada, torturada, vejada. Que ustedes están viendo los videos caseros, gracias a la tecnología, y que no pueden lucir indiferentes. Es hora de reflexionar. Y estoy dispuesto a colaborar, sentarme con ustedes, para mostrarles los videos, para mostrarles las pruebas de cómo la Guardia Nacional, como los grupos violentos arremeten con armas de fuego, arremetieron hace 5 y 6 meses y no hay ni siquiera todavía justicia. Que la impunidad no puede ser el lado oscuro de la justicia, que la impunidad
tiene que combatirse con justicia y que la justicia debe desaparecer. Yo aspiro que mi pueblo, que mi Venezuela, no tengamos que decirle al mundo que nos venga a remendar el capote como se dice coloquialmente, sino que nosotros mismos entendamos que Venezuela necesita la preservación de una democracia, donde quepamos todos, donde hay una reconciliación, basta de violencia. Aquí los trabajadores, por ejemplo, no pueden protestar, porque los trabajadores tienen que ponerse una camisa roja para como chaleco de protección, porque los persiguen. Aquí tenemos la figura del sapo, que es la que informa dónde están los muchachos haciendo las manifestaciones. Aquí tenemos problemas sumamente graves económicos. Aquí no hay cómo comer, aquí la inflación nos está torturando el estómago. Y sin embargo, hay una población allí atemorizada. ¿La idea cuál es, Jesús? Es que, y le doy gracias a Colombia, nuestro país hermano, esto no es ninguna intervención y por supuesto no es traición a la patria. Este es un verbo que yo sirvo de vocero a muchas víctimas desde hace 27 años recorriendo Venezuela, creando conciencia, formando derechos humanos, formando activistas, diciendo que la vida es pacífica, que la vida es la cooperación y el diálogo, pero que lamentablemente en Venezuela en este momento ha ido desapareciendo el Estado y el Estado tiene que aparecer para reivindicar lo que es la justicia, pues la justicia está en oscuras, en tinieblas, y tiene que salir el sol para todos a través del combate con la impunidad. Yo aspiro que esa audiencia de hoy, de mañana, de estos muchachos en el campamento, que no son enemigos de la revolución, que son muchachos contestatarios, que así como hicimos nuestras protestas en las universidades, cuando por el comedor, por el presupuesto, por el transporte, por la biblioteca, por todos los elementos reivindicativos que lucha un hombre de verbo como es un muchacho universitario, con esa energía, con ese verbo encendido, pero que con error y acierto, pero siempre buscando la zona de paz. Esos muchachos no son enemigos, esos muchachos allí están mezclados con presos comunes. Eso no puede ser, es un sistema carcelario colapsado, donde quienes mandan son los pranes. Se ha tenido que negociar lamentablemente con pranes, me lo han dicho los familiares, para proteger a los muchachos que fueron encerrados en Rodeo 1, Rodeo 2 y Rodeo 3. Y esa casa la conozco yo porque fui presidente de la Comisión Penitenciaria de Venezuela, donde planteé una clasificación, donde planteé un censo, donde planteé una rehabilitación, y sin embargo el Estado quedó ausente en esa materia. Jesús, yo estoy peleando, yo estoy luchando, y estoy dispuesto a conversar con el gobierno, sentarme sin arrodillarme, a decirle, aquí están las pruebas, los elementos de comisión, y procede a una amnistía, caramba. Usted, presidente, que fue parlamentario en mi época, fuimos parlamentarios, fue un hombre humilde que debe reflexionar en esa materia porque hay chance de reencontrarnos como hermanos, pero a través de la represión y la presión judicial nunca nos vamos a reconciliar, lamentablemente. Muy bien, Rafael Narváez, abogado defensor de derechos humanos, le agradecemos por estar con nosotros en la tarde de NTN 24 en directo desde Caracas, Venezuela. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias por tomarme en cuenta y estoy a su orden.